convenios internacionales vigentes con países como España, Japón, Perú, Colombia, México. Estos acuerdos permiten que estudiantes y docentes tengan la oportunidad de realizar movilidades a diferentes universidades del mundo, así como recibir estudiantes extranjeros que deseen ser parte de nuestra universidad. Para atender la solución de los problemas y necesidades de la comunidad, la oferta de grado apunta a 25 carreras y en posgrado se ofertan 24 maestrías. Contamos con 8 unidades académicas: Administración, Ciencias Agropecuarias, Educación, Artes y Humanidades, Ingeniería, Industria y Construcción, Salud y Bienestar, Ciencias Sociales, Tecnología de la Información y Comunicación, Formación Técnica y Tecnológica Superior. La investigación, la innovación, el pensamiento crítico y el desarrollo tecnológico son prioridades en la carrera, que cuenta con 9 centros de investigación y profesionales altamente capacitados, empeñados en generar aportes en favor de la colectividad, sus múltiples problemas y necesidades. Para atención al estudiante, nuestra Casa de Estudios cuenta con áreas de becas y apoyo económico, área de ética y bioética, derechos humanos, defensoría universitaria, área de igualdad, área de arte, cultura, interculturalidad y deporte, área de bienestar estudiantil. En la Universidad Católica de Cuenca estamos listos para afrontar los nuevos retos de la educación. La experiencia nos permite ofertar la educación en línea en el sistema modular. Para ello, se invierte en tecnología para garantizar que aulas virtuales se encuentren siempre disponibles para el acceso y uso de los estudiantes y docentes a través de nuestras diferentes plataformas, página web, EDEA, entorno virtual de enseñanza-aprendizaje, plataforma de videoconferencia y plataformas de gestión académica, administrativa, ERP. El alma mater, a través del área de seguimiento a graduados, mantiene el vínculo con sus profesionales después de las aulas, a través de reconocimientos y encuentros, servicios y beneficios, como la bolsa de empleo, gratuidad en la inscripción de posgrados y descuentos en educación continua. El Centro de Educación Continua ofrece formación permanente a estudiantes, profesionales y sociedad en general. Con el objetivo de llegar a la excelencia académica, se ha implementado tecnología para la educación virtual a través de las plataformas digitales y soporte del equipo técnico. Gracias a ello, se desarrollan webinarios y cursos gratuitos, contribuyendo así al desarrollo del país y del mundo, con ofertas que son estructuradas pensando en las necesidades de las organizaciones, individuos y sociedad actual. La Católica de Cuenca construye el complejo odontológico más grande del país, adecuado con infraestructura y tecnología de punta, como parte del compromiso educativo y servicio a la sociedad. Somos una universidad acreditada por el CASES, resultado del aporte de toda la comunidad universitaria, autoridades, estudiantes, docentes y personal administrativo. Dentro del proceso de evaluación externa llevado a cabo en los años 2019-2020, resultado que nos compromete a seguir trabajando en pro de la mejora sistemática y continua, alcanzar altos estándares de calidad que rebasen las exigencias a nivel nacional y nos posicionen en el contexto internacional, fortalecidos a través de un sistema de calidad basados en procesos y resultados. Acreditados 2020 por el CASES, presentes en el ranking internacional US World University Ranking. Avanzamos firmes hacia la acreditación internacional.
Buenas tardes a todos los participantes. La carrera de odontología de la Unidad Académica de Salud y Bienestar, en coordinación con el Centro de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca, les da la más cordial bienvenida a las jornadas académicas de odontología comunitaria y actualizaciones. Damos paso a nuestro primer expositor, la doctora María del Cisne Centeno Dávila, graduada en la Facultad de Odontología de la Universidad de Cuenca, especialista en periodoncia e implantología quirúrgica de la Universidad Andrés Bello en Chile, docente titular de pregrado de la Universidad Católica de Cuenca, quien expondrá el tema Asociación entre enfermedad periodontal y enfermedad cardiovascular. Bienvenida, doctora. Bien, estimado Adrián, muchísimas gracias por su presentación. Muy bien, muy buenas tardes con todos los presentes. Realmente para mí es todo un gusto poder estar participando en este webinar y poder compartir una tarde de aprendizaje, llena de aprendizaje con ustedes. Primero, quiero darles la bienvenida a todos ustedes, estimadas autoridades, queridos compañeros y los principales protagonistas en esta charla, queridos estudiantes. También quiero darles las gracias, agradecerles por tomarse este tiempo, estos minutos, para poder compartir conmigo esta presentación que realmente la he hecho con mucha dedicación y poniéndole todas las ganas para que sea de todo su agrado para ustedes. También, sin ser menos importante, quiero agradecerles a nuestras autoridades y a nuestras queridas compañeras responsables del Departamento de Vinculación que han hecho posible esta actividad y este webinar. Bien, a continuación comenzaré mi presentación abordándoles del tema sobre el que voy a tratar el día de hoy. El tema que les voy a presentar es la asociación entre la enfermedad periodontal y la enfermedad cardiovascular. Soy María del Cisne Centeno, odontóloga, periodoncista y docente. Bien, en base a mi experiencia o a mi criterio, he considerado este tema importante, ya que puede ser relevante para el conocimiento de los estudiantes y de interés también para nuestros colegas. ¿Por qué? Considero que muchas veces los odontólogos a veces olvidamos la participación que tiene la salud bucal con la salud general de los pacientes y olvidamos manejar a nuestros pacientes en un solo conjunto, como un todo, ¿sí? Entonces, dado esta pequeña observación o a veces lo que yo he podido sentir en ciertas experiencias, considero que es muy importante que tanto la salud general como la salud bucal sean tratadas en conjunto. Y al momento en que nosotros como odontólogos o como futuros odontólogos vayamos a dar la atención a nuestros pacientes, no olvidemos trabajar al paciente como un ser conjunto, tanto su salud bucal como su salud general. Bien, si me permiten, voy a hablarles sobre los 3 puntos principales o los 3 pilares en los que voy a desarrollar mi charla el día de hoy. Comenzaré por indicarles cuáles son los conceptos, prevalencias, definiciones, tanto de la enfermedad periodontal como de la enfermedad cardiovascular. El segundo eje y el segundo pilar de mi charla, que considero yo es quizás la más relevante, ya que hace referencia y sobre todo les voy a hablar de la posible asociación que existe entre la enfermedad periodontal y la enfermedad cardiovascular en base a la evidencia científica y en base a la investigación que he podido realizar. Para finalmente terminar con mi tercer punto, que son las conclusiones y posibles recomendaciones que he considerado deberíamos aplicar al momento de atender a nuestros pacientes. Bien, sin más que decir, voy a dar inicio a mi presentación. Si me permiten, voy a compartirles. Bien, probablemente
muchos de ustedes. Por favor, si me confirman, podemos visualizar la presentación, por favor. Sí, doctora, sí se puede visualizar su presentación. Listo, muchísimas gracias, Adrián. Bien, entonces, les decía, probablemente muchos de nosotros no sabíamos, o al menos creo que a veces son datos que me parecieron a mí muy importantes, que según estudios epidemiológicos recientes, se ha podido confirmar que pacientes que padecen ya enfermedad periodontal, específicamente ¿cuál? La periodontitis, es la causante o podría ser un factor de riesgo muy notorio, muy importante para desarrollar enfermedad cardiovascular. Entonces, así, comencemos con mi presentación. El objetivo para esta tarde, en esta charla, es que al final de esta presentación el público presente pueda determinar la posible asociación existente entre enfermedad periodontal y enfermedad cardiovascular. Comencemos con el primer eje o con el primer pilar de mi presentación, que son hablar sobre las definiciones y las prevalencias de la enfermedad periodontal y la enfermedad cardiovascular. Comencemos así. ¿Qué es la enfermedad periodontal? Bien, la enfermedad periodontal es una enfermedad infecciosa, inflamatoria, crónica, multifactorial, producida, o mejor dicho, localizada ¿en dónde? Como les he puesto aquí, si me permiten, voy a ir señalando con mi puntero. Como les he puesto aquí, ¿dónde se localiza la enfermedad periodontal? Se puede localizar en la encía o también en las estructuras que soportan a nuestro diente. ¿Cuáles son esas estructuras de soporte del diente? El ligamento periodontal, el cemento radicular y el hueso alveolar. Es ahí donde se va a localizar nuestra enfermedad periodontal. Ahora, muy importante, para que se dé inicio de esta enfermedad o para que sea parte del inicio de la formación de la enfermedad periodontal, es necesaria la presencia de las bacterias de la placa bacteriana. La placa bacteriana se acumula por restos, o mejor dicho, es el resultado de restos de alimentos que hemos ingerido. Ahora, también un aspecto sumamente importante a la hora de la patogénesis o el desarrollo de la enfermedad periodontal es la respuesta inmunológica del hospedador o de nuestro paciente. Es decir, qué tan susceptible es la persona para desarrollar enfermedad periodontal. Sumados todos estos factores, es decir, bacterias de la placa bacteriana, factores predisponentes para desarrollar enfermedad periodontal y sobre todo la respuesta inmunológica del huésped o del paciente, va a conllevar a una enfermedad periodontal. Bien, continuando en el contexto de la definición de la enfermedad periodontal, me gustaría explicarles un poquito cuáles son las clasificaciones o cuáles son las diferentes enfermedades dentro del grupo amplio de la enfermedad periodontal. Bien, de acuerdo a la última clasificación de la enfermedad periodontal llevada en el año 2017, gracias a la Asociación Americana de Periodoncia, en conjunto con la Federación Europea de Periodoncia, clasificaron a la enfermedad periodontal en 4 grandes pilares: la gingivitis, incluida la salud periodontal, la periodontitis, otras condiciones que afectan al periodonto y, como nuevo aspecto, la periimplantitis. Bien, entonces estas son las enfermedades clasificadas dentro del gran contexto de la enfermedad periodontal. Ahora, me pareció importante dentro de las definiciones darles a grandes rasgos o en términos generales qué es lo que causa o cuál es la consecuencia de tener enfermedad periodontal. En minutos o en segundos anteriores, en la diapositiva anterior, les había comentado que la enfermedad periodontal es una enfermedad inflamatoria. Por lo tanto, al ser una enfermedad inflamatoria, ¿qué va a conllevar? La destrucción del periodonto. ¿Qué es el periodonto? Todos los tejidos que están rodeando a nuestro diente. Es decir, como habíamos visto en la diapositiva anterior, encía, hueso, ligamento o cemento radicular. Bien, por otro lado,
Si es que nosotros no tratamos a la enfermedad periodontal y esta persiste durante mucho tiempo, estamos hablando de años, se considera que es la principal causa de pérdida dentaria. Y finalmente, ¿cuál sería una consecuencia de la enfermedad periodontal? Es el impacto que puede tener en la salud general de los pacientes. Al ser una enfermedad crónica, esta está durante mucho tiempo en el cuerpo, por lo tanto, puede tener un impacto notable en la salud general de nuestros pacientes. Bien, una vez que les he hablado un poquito sobre la definición y de esta manera pueden tener un conocimiento global de qué es la enfermedad periodontal, les voy a hablar sobre la prevalencia, es decir, qué tan predominante es la enfermedad periodontal en la población. ¿Qué es lo que manifiesta o qué es lo que dice la OMS? La OMS ha visto, según varias recopilaciones de datos, ha demostrado que la mayoría de adultos es muy común que presenten algún tipo de enfermedad periodontal, desde la más simple hasta la más severa. Ahora, de los adultos, entre un 5 y un 15% sufren de periodontitis grave, es decir, de una enfermedad periodontal severa. Ahora, otro dato que durante la investigación me pareció interesante es lo que escribe Sanz y colaboradores en un artículo del informe de consenso de enfermedad periodontal y enfermedades sistémicas en el 2019. ¿Y qué es lo que manifiesta? Que la enfermedad periodontal es la sexta enfermedad más común a nivel de los seres humanos. Ahora, realmente estos datos que les traigo el día de hoy sí me llaman un poquito la atención y les llevo a la reflexión para que tengan en cuenta al momento de que atiendan a un paciente, para de alguna manera tratar de disminuir estas estadísticas, saber la responsabilidad que como odontólogos tenemos en nuestros pacientes. Bien, ahora sí, vamos a comenzar con los conceptos y definiciones de lo que son las enfermedades cardiovasculares. Bien, según la OMS, ¿qué es lo que dice o cómo le define a la enfermedad cardiovascular? La enfermedad cardiovascular, según la OMS, es una serie o es un conjunto de trastornos que van a alterar al corazón y a los vasos sanguíneos. La OMS ha clasificado a las enfermedades cardiovasculares en diferentes 6 patologías. ¿Cuáles son estas? Hipertensión arterial, cardiopatías, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades vasculares periféricas, insuficiencia cardíaca y miocardiopatías. Ahora, una acotación importante, que dentro de las cardiopatías están diferentes subgrupos. Así podemos tener la cardiopatía coronaria, la cardiopatía reumática y también la cardiopatía congénita. Bien, ahora les voy a mencionar, vamos a hablar un poquito de cuál es el predominio o cuál es la prevalencia de la enfermedad cardiovascular a nivel mundial. Según Orlandi y colaboradores, en un artículo escrito en el 2020, cuando trató sobre el tema de la enfermedad periodontal y efectos en el sistema inmunológico, menciona de que 1/3 de las muertes en la población mundial es a causa de una enfermedad cardiovascular. Ahora, por otro lado, ¿cuáles son los datos referentes que me llamaron la atención respecto a nuestro medio? Son los que da la OMS, en donde manifiesta que los países que más sufren o que tienen más alta incidencia de enfermedad cardiovascular son los países de ingresos bajos o ingresos medianos, es decir, nuestros países, los países que están en desarrollo. Ahora, de acuerdo a las estadísticas o de acuerdo a la información que refleja la OMS, manifiesta que el 80% de la población de estos países en vías de desarrollo, el 80% tiene morbilidad por causa de una enfermedad cardiovascular. De igual manera, la OMS ha manifestado que la enfermedad cardiovascular en estos países y en general afecta casi por igual tanto a hombres como a mujeres. De igual manera, llamo a la reflexión a que estas estadísticas
sean consideradas o sean tomadas en cuenta, incluso con nosotros, en nosotros como odontólogos, al momento de que estemos frente a un paciente ya diagnosticado con enfermedad cardiovascular. Bien, una vez que les he dado la definición y las prevalencias de la enfermedad cardiovascular y la enfermedad periodontal, vamos a ir al segundo eje de mi presentación, la cual considero yo que es la mandatoria, por decir así, en esta charla. Voy a tratar de explicarles y que sobre todo me entiendan cómo es la posible asociación entre la enfermedad periodontal y la enfermedad cardiovascular. Bien, comenzaré diciéndoles que para haber llegado a esta conclusión o a este punto, existe una serie de pruebas con evidencia científica en donde demuestran una asociación directa entre la enfermedad periodontal y la enfermedad cardiovascular. Específicamente, gracias a qué o cuál mecanismo. Existen dos mecanismos que aseveran estas teorías. Primero, la plausibilidad biológica existente entre estas dos enfermedades. ¿Qué significa plausibilidad biológica? Quiere decir, cuando un factor biológico tiene efecto para desarrollar una enfermedad determinada. Siguiendo con la analogía y para que se entienda. En este caso, el factor biológico de mi presentación, el factor biológico correspondería a las bacterias presentes en la placa bacteriana. Ahora, estas bacterias van a poder desarrollar, o es lo que voy a demostrar a continuación, van a poder desarrollar o generar alguna enfermedad cardiovascular. Esa sería una vía. La segunda vía o el segundo mecanismo posible para explicar la asociación entre la enfermedad periodontal y la enfermedad cardiovascular va de la mano con el primer mecanismo, que es referente a los mecanismos que se proponen en la bacteremia. Para recordar un poquito o para aquellos que quizás no conocen el término de la bacteremia, ¿qué es la bacteremia? Es el ingreso de una bacteria a nuestro torrente sanguíneo. Una vez que ingresa esta bacteria a nuestro torrente sanguíneo, por consecuencia va a dejar secuelas inflamatorias sistémicas asociadas a la bacteremia, que como consecuencia se traducen o da como resultado la elevación de agentes proinflamatorios. Ahora, ¿qué agentes proinflamatorios podemos encontrar elevados en esta bacteremia? Podemos encontrar la proteína C reactiva, podemos encontrar elevados lípidos, podemos encontrar valores elevados de plaquetas, de fibrinógenos, entre otros. Bien, vamos a continuar una vez que les he explicado a breves rasgos estos dos mecanismos o estas dos vías de asociación de la enfermedad periodontal con la enfermedad cardiovascular. Voy a enfocarme un poquito más sobre la plausibilidad biológica. Había dicho que la plausibilidad biológica en rasgos generales, ¿qué es? Es cuando las bacterias de mi placa bacteriana podrían desencadenar enfermedad periodontal. ¿Cómo? Voy a explicar a continuación. Las bacterias que normalmente están en nuestra boca, primero, quiero recordarles el concepto o quiero nuevamente traer a acotación el concepto de la enfermedad periodontal. La enfermedad periodontal es una enfermedad infecciosa, inflamatoria, crónica. Por lo tanto, estas bacterias van a ingresar a nuestro torrente sanguíneo. Ahora, ¿cómo van a ingresar esas bacterias a nuestro torrente sanguíneo? Existen varias formas. Entre una de las formas está el hecho de que estas bacterias sean muy astutas, si me permiten la palabra, y utilicen a las propias células del huésped, es decir, a las propias células del paciente, como medio de transporte para poder ingresar en el torrente sanguíneo. Esa sería una vía de cómo las bacterias entran al torrente sanguíneo. Otra de las vías, cómo las bacterias de la placa bacteriana pueden entrar al torrente sanguíneo, es simplemente por estímulo físico.
Es decir, se estimula físicamente a las encías con el cepillado dental. Estimulamos físicamente a nuestras encías con una limpieza dental. O se estimulan, no solo las encías, se estimula la boca con extracciones dentarias. Ese estímulo físico en nuestro tejido bucal hace que simplemente por fuerza de gravedad las bacterias que estaban en la boca ingresen al torrente sanguíneo. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando ya las bacterias han ingresado al torrente sanguíneo? ¿Qué es lo que van a hacer? Estas bacterias, si me permiten la expresión, toca la puerta para que se active la respuesta inflamatoria en el huésped, es decir, se activa la respuesta de inflamación del paciente, ¿sí? Ahora, ¿cómo hace esto? A través de múltiples mecanismos que más adelante les voy a explicar. Bien, consecuencia de que se golpeó, de que se dio la activación de la respuesta inflamatoria del paciente, se da una elevación en la respuesta inmunológica del paciente. Bien, ahora, ¿por qué es tan importante o en este caso, en qué repercute que esté elevada la respuesta inmunológica del paciente? Repercute directamente en que se ha visto que según la evidencia científica produce tres cosas este aumento en la respuesta inmunológica. Primero, la formación. Segundo, la maduración. Y tercero, la exacerbación de la aterotrombogénesis. ¿Qué es la aterotrombogénesis? Me permito explicarles a breves rasgos. Se ha visto que la aterotrombogénesis es la principal causa de formación a futuro de enfermedad cardiovascular. Entonces, por eso es la importancia, o mejor dicho, esa es la posible explicación de cómo las bacterias lograron formar enfermedad cardiovascular. Ahora, haciendo un pequeño paréntesis, si bien ya les expliqué en este momento cómo es que las bacterias producen tanto daño al ingresar en nuestro torrente sanguíneo, deberíamos tener un mecanismo o deberíamos encontrar una manera para evitar esta bacteremia, es decir, para evitar que las bacterias ingresen en gran cantidad a nuestro sistema, a nuestro torrente sanguíneo. Esto se lo puede conseguir a través de dos vías, a través de una vía local o a través de una vía sistémica. Cuando hablo de una vía local para evitar una bacteremia, me refiero a los enjuagues bucales, a los colutorios dentales. ¿Qué es lo que he leído y qué es lo que les quiero decir el día de hoy? Se ha visto que enjuagues bucales a base de yodopovidona al 10% tienen muy buenos efectos para disminuir la bacteremia posterior a un tratamiento dental o posterior a la manipulación de la boca. Esa sería una vía para prevenir que las bacterias ingresen en nuestro torrente sanguíneo. La segunda vía posible para evitar que las bacterias ingresen al torrente sanguíneo es a través de un bloqueo sistémico. Es decir, dar el uso de antibióticos para que tengan efecto a nivel de todo nuestro sistema. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y aquí quiero ser muy clara. La profilaxis antibiótica está indicada para evitar justamente las complicaciones a causa de bacterias. Me he permitido traerles para esta diapositiva este pequeño cuadro, muy resumido desde luego, simplemente es para no olvidar, porque sé que muchos de ustedes deben haber ya manejado esto, sobre todo los estudiantes ya de ciclos superiores, pero según la Asociación Americana de Cardiología, ¿cuál es el protocolo o cuál es la recomendación que dan para tratar a nuestros pacientes previo a la consulta odontológica y evitar una bacteremia? Se comienza con el gold estándar, que es las penicilinas. En este caso específicamente se recomienda dar al paciente amoxicilina de 2 gramos antes de la consulta odontológica. ¿Qué tiempo? 1 hora o 30 minutos antes de la terapia odontológica. Aquí quiero ser muy enérgica, quiero hacer una corrección, no de la consulta odontológica, sino de la terapia odontológica, ¿sí?
cuando ya vemos que nuestro paciente podría ser vulnerable o podría ser susceptible a sufrir complicaciones. Ahora, otra manera de prevenir si un paciente por ahí es alérgico a las penicilinas es con las alternativas como cuáles, por ejemplo, la clindamicina de 600 miligramos 1 hora antes de que el paciente ingrese, la cefalexina 2 gramos antes de la terapia periodontal o de la terapia dental, o también acitromicina o claritromicina de 500 miligramos antes de 30 o 60 minutos antes de la terapia periodontal. Bien, ahora, una vez que he hecho este pequeño paréntesis, voy a hablarles de las diferentes vías o de los diferentes mecanismos de cómo las bacterias van a activar la respuesta inflamatoria del paciente. Para esto, quiero traer a la acotación de que en el año 2012 se llevó un taller sobre la enfermedad periodontal y las consecuencias en la salud sistémica del paciente. Se elaboró un taller dirigido por la Asociación Americana de Periodoncia y la Federación Europea de Periodoncia. ¿Y qué es lo que concluyeron? Que básicamente existen 5 vías principales para producir la activación de la respuesta inflamatoria. Ojo, estas vías o estos mecanismos que activan la respuesta inflamatoria van muy de la mano con el mecanismo de la bacteremia. Y les voy a explicar cada uno de ellos. ¿Cuáles han sido estos 5 mecanismos o estas 5 vías de activar la respuesta inflamatoria en el huésped? Primero, aumento de los mediadores sistémicos de la inflamación. Segundo, marcadores trombóticos y hemostáticos que influyen en la inflamación. Presencia de anticuerpos, factores de virulencia, valga la redundancia del virus, y la dislipidemia. Comencemos hablando del aumento de los mediadores sistémicos de la inflamación. ¿Qué es lo que pasa? Se ha visto que las bacterias, ojo, bacterias procedentes de la placa bacteriana, las bacterias procedentes de la placa bacteriana que han entrado a nuestro sistema inmunológico, ¿qué es lo que van a hacer? Van a activar a los monocitos. Como ustedes ya saben, los monocitos son un grupo de glóbulos blancos que nos van a dar defensa. Consecuencia de que se activaron estos monocitos como parte de la defensa, ¿qué es lo que van a hacer? Aumentan los mediadores inflamatorios. Ahora, por otro lado, se ha visto, según estudios, que pacientes que sufren de periodontitis tienen elevados los mediadores inflamatorios. Ahora, ¿por qué es tan importante esto de tener elevados los mediadores inflamatorios? Porque se ha visto, según la evidencia científica, según los artículos publicados, que la elevación de los mediadores inflamatorios sumados a otros factores son un riesgo de producir o de desarrollar enfermedad cardiovascular. Esa sería la primera vía de cómo se activa la respuesta inflamatoria de nuestro paciente. Las bacterias activaron a los monocitos, producen aumento de mediadores inflamatorios. Y la periodontitis como tal, como enfermedad sola, ya da como consecuencia el aumento de la inflamación. Y por consiguiente, formación o riesgo de formación de enfermedad cardiovascular. Vamos con la segunda vía o el segundo mecanismo. La segunda vía o el segundo mecanismo para activar la respuesta inflamatoria de nuestro paciente o del huésped es a través de los marcadores trombóticos y hemostáticos que influyen en la inflamación. Antes de dar paso a la explicación, quiero aclarar un poquito o quisiera definir un poquito esto. Eventos trombóticos y agregación plaquetaria, que es lo que nos va a dar la hemostasia, se ha visto que tienen o juegan un papel muy importante en el desarrollo de la enfermedad cardiovascular. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando se produce la agregación plaquetaria, se va a liberar una sustancia, una proteína llamada fibrinógeno, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando los valores del fibrinógeno liberados en la agregación plaquetaria se elevan? Estos valores fibrinógenos tienen capacidad de desarrollar trombos. Ahora, un paciente con enfermedad periodontal, específicamente con periodontitis por sí solo,
tiene valores de fibrinógeno elevados. Por consecuencia, al tener valores elevados de fibrinógeno, vamos a formar trombos. Y les expliqué en diapositivas anteriores que los trombos son la principal causa, junto con los ateromas, de formación de enfermedad cardiovascular. Ahora, por otro lado, ¿qué pasa cuando se da la agregación plaquetaria? ¿Qué pasa cuando se da un proceso de coagulación anómala? Los valores de las plaquetas se elevan. Al elevarse los valores de la plaqueta, ¿qué da como consecuencia? La formación de ateromas. ¿Y qué pasa con la formación de ateromas? Se ha visto, como les expliqué hace un momento, que son la causa principal de desarrollar enfermedad cardiovascular. Por otro lado, en la misma investigación, ¿qué es lo que se dice? Que los pacientes con enfermedad periodontal, con periodontitis, por sí solo ya encuentran en su sangre valores elevados de plaqueta por el simple hecho de tener periodontitis. Por lo tanto, al tener periodontitis, se elevan los valores de plaqueta y estas plaquetas van a formar ateromas, que quiere decir a futuro un posible riesgo de generar enfermedad cardiovascular. Sigamos con las vías o los mecanismos que podrían activar la respuesta inflamatoria del huésped. La presencia de anticuerpos. Para esto también quiero hacer una pequeña explicación. Cuando nuestro cuerpo detecta la presencia de algún cuerpo extraño, en este caso concretamente las bacterias de la placa bacteriana, tratan de defendernos y tratan de eliminar estas bacterias. ¿Cómo? Formando anticuerpos. Ahora, esta formación de anticuerpos inevitablemente va a producir un aumento en la carga inflamatoria. ¿Y en qué se traduce este aumento de carga inflamatoria? En la inflamación del ateroma. Y como ya sabemos, el ateroma es una de las principales causas para desarrollar enfermedad cardiovascular. Continuando con los mecanismos de posible activación de la respuesta inflamatoria del huésped, tenemos los factores de virulencia del virus. ¿Qué son los factores de virulencia? Los factores de virulencia no son más que el virus, qué tanta capacidad tiene de formar enfermedad. Entonces, volvemos a las bacterias, en este caso de la placa bacteriana. Se ha visto que las bacterias de la placa bacteriana, específicamente ¿cuál? La llamada Porphyromonas gingivalis, va a tener acción directa para desarrollar enfermedades arterioescleróticas, ¿sí? Entonces, esa sería la cuarta forma o la cuarta explicación de cómo las bacterias van a formar por sí solas enfermedades cardiovasculares a futuro. Y finalmente, tenemos la última vía o el último mecanismo para activar la respuesta inflamatoria del huésped, que es la dislipidemia. Primero, definamos qué es la dislipidemia. La dislipidemia es la alteración de los valores normales de los lípidos, concretamente de triglicéridos y colesterol. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto? Un paciente con valores elevados de lípidos tienden a generar mayor enfermedad cardiovascular, porque ya sabemos que todos los ateromas, para su conocimiento, el tema de los ateromas no es más que grasa en los vasos sanguíneos, grasa en las arterias. Por lo tanto, valores elevados en un paciente de colesterol o triglicéridos van a ser más propensos para desarrollar ateromas. Y como ya vimos, las ateromas son la causa principal de desarrollar enfermedad cardiovascular. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y me pareció interesante para esta charla, ya que está enfocado para odontólogos y futuros odontólogos. La terapia periodontal se ha visto que disminuye los valores tanto de presión arterial como de agentes proinflamatorios. Aquí quiero hacer una acotación para aquellos estudiantes que no saben lo que es la terapia periodontal, es simplemente eliminar la causa de la enfermedad periodontal. Bien, la terapia periodontal puede ir desde una simple higienización de boca hasta algo más complejo como puede ser cirugías periodontales.
Bien, me parece que el tiempo se nos va y justo vamos a terminar. Voy a hablarles sobre las conclusiones. Por último, ¿qué es lo que se ha visto o qué se ha determinado en base a toda esta recopilación de información? La infección periodontal o la enfermedad periodontal va a tener efecto directo en la influencia para la formación y la progresión de los ateromas. ¿Cómo? A través de dos vías, de la plausibilidad biológica y a través de la bacteremia y como consecuencia las secuelas inflamatorias que deja esta bacteremia, elevando muchos agentes proinflamatorios que ya los nombré anteriormente. Segunda conclusión, se ha visto que la terapia periodontal ha demostrado tener efectos positivos en nuestros pacientes, dando como resultado la disminución de agentes proinflamatorios, dando la disminución de la presión arterial. Ahora, yo sí quiero hacer aquí hincapié y con esto quisiera terminar. La mayoría de los estudios, por no decir todos los artículos publicados recientemente, necesitan, o mejor dicho, la recomendación que nos dan es que se continúe investigando, porque aún no queda claro cuál es la magnitud o qué peso tiene la enfermedad periodontal en el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares. Si bien ya se da el inicio o ya se sabe cómo podrían estar vinculadas, no se sabe cuál es la magnitud. Es por esto que los científicos, los que han publicado estas investigaciones, sugieren que debe continuarse haciendo más investigación sobre este tema. Y finalmente, quisiera dar a muy breves rasgos unas recomendaciones que deberíamos aplicar o que podríamos tratar en nuestros pacientes. Bien, en aquellos pacientes que presenten periodontitis, debemos informar que podrían a futuro desarrollar enfermedad cardiovascular. El paciente debe ser consciente de que la periodontitis podría en algún momento desarrollar una enfermedad cardiovascular. Segunda recomendación. Cuando nosotros tengamos pacientes ya diagnosticados con periodontitis y ya diagnosticados con enfermedades cardiovasculares, debemos sugerir al paciente que siempre esté adherido a la terapia, tanto odontológica como de su médico general, para evitar complicaciones y tratar cualquier cosa a tiempo de manera preventiva. Tercera recomendación. Cuando nosotros tengamos en la consulta un paciente que manifiesta tener enfermedad cardiovascular, merece que le hagamos un examen completo bucal, incluido un sondaje periodontal completo. Ahora, como recomendación muy importante, según estudios se ha visto o se recomienda que la terapia periodontal debe ser ejecutada en varias citas, no en una sola cita. Porque si nosotros hacemos terapia periodontal en una sola cita, vamos a producir una reacción inflamatoria aguda. Y ya vimos que los procesos de inflamación tienen consecuencias negativas para ser factores de riesgo en el desarrollo de la enfermedad cardiovascular. Por último, debemos siempre medir la presión arterial a nuestros pacientes y tener conocimiento sobre la medicación que esté tomando, sobre todo si son anticoagulantes, antiplaquetarios. Y finalmente, recuerden que pacientes que tengan riesgo de endocarditis necesitan recibir profilaxis antibiótica. Bien, me parece que nada más me toca y me queda por darles las gracias y sin antes dejarles una pequeña frase. Toda enseñanza genera o desarrolla una experiencia y toda experiencia deja una huella. Espero que esta pequeña explicación o esta pequeña enseñanza haya dejado huella, sobre todo en ustedes, estudiantes, futuros colegas, y que nunca pierdan la perspectiva de que el paciente se lo maneja de forma integral como un todo, que a pesar de que somos odontólogos, no debemos jamás descuidar la salud sistémica, la salud general de nuestros pacientes. Bien, muchas gracias. Me parece que a continuación vamos con la sesión de preguntas. Adrián. Sí, gran ponencia, doctora. En este momento se abre el foro de preguntas en base a las interrogantes que formularon en el chat los asistentes.
Me parece que si hay una pregunta por parte de Carlos Aguirre, que dice, buenas tardes, excelente presentación. Me Muchas gustaría gracias. saber si en ausencia de síntomas de fiebre, taquicardia, hipertrofia ventricular izquierda, ¿cómo se diagnostica una enfermedad asociada a patología cardiovascular? A ver, realmente se me cortó un poquito, Adrián, no sé si me puedes repetir la pregunta. Si un paciente está con la, se me cortó ahí al inicio. ¿Qué es lo que presenta el paciente? Si me puedes repetir, por favor. Claro. Doctora, dice que me gustaría saber si en ausencia de síntomas de fiebre, taquicardia, hipertrofia ventricular izquierda, ¿cómo se diagnostica una enfermedad asociada a patología cardiovascular? Bien, en este caso, primerito, realmente si ya vemos como odontólogos que tiene ausencia de síntomas relacionados con enfermedades cardiovasculares, mi sugerencia y cuál sería el protocolo a seguir, siempre realizar la interconsulta con el médico tratante. Y si no tiene médico tratante, recomendarle al paciente que debe visitar, en este caso, a un cardiólogo. Esa sería mi recomendación, ya que en realidad debemos también conocer que como odontólogos no es nuestra área, no hemos profundizado nuestros estudios en el tema específico de cardiología. Por lo tanto, lo más lógico, lo más adecuado y en lo personal, lo que yo haría es derivar y hacer la interconsulta al médico tratante, en este caso el especialista, el cardiólogo. Sobre todo si ya sospechamos de que podría el paciente estar teniendo alguna complicación cardiovascular. Gracias por la pregunta. Tal Sí, vez, doctora, sí. A ver, tenemos otra pregunta. claro, Una de Jefferson Castro que dice, doctora, excelente ponencia. Mi muchas pregunta es la gracias. siguiente. Si un paciente que está en estado de gestación y dicha paciente tiene enfermedad periodontal y procede, bueno, creo que aquí le ha digitado mal, pero dice, y se Ujú. procede una endocarditis, ¿esta puede afectar el feto y de qué manera podríamos tratarlo? Bien. Bueno, primero, en realidad, gracias por las preguntas. Sin embargo, en este caso, yo creería que las consecuencias sobre el feto van a ser evidentes. Realmente desconozco un poco del tema de cuáles son las consecuencias de la endocarditis sobre el feto. Sin embargo, ¿cómo debíamos haber evitado con el uso de antibióticos? Considerando, en este caso, hacer la interconsulta con el endocrinólogo. Recuerden que la profilaxis antibiótica en pacientes que ya tienen algún antecedente de enfermedad cardiovascular es muy importante tomar en cuenta para antes de la terapia periodontal hacer una profilaxis antibiótica de acuerdo a las indicaciones del médico tratante, en este caso cardiólogo, y también necesaria la opinión del ginecólogo. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Tenemos también algunos saludos de Doménica Peña. Excelente ponencia. Muchas Felicitaciones, doctora. gracias. Muchas También gracias. Marta Sarmiento, soy odontopediatra. Recomendar a los padres y algunos niños sobre el cuidado en el cuidado periodontal. Así Eh, es. y bien, agradecer la intervención de la doctora María del Cisne Centeno Dávila y esperamos Muchas tenerla gracias. nuevamente en espacios similares en una próxima ocasión. Muchas Bien, gracias, doctor. querido Adrián, estimado público, colegas, queridos estudiantes, muchísimas gracias por su tiempo, por la atención y de todo corazón espero que esta charla haya repercutido en ustedes de alguna manera y haya dejado esa semilla para que siempre tengan presente que al paciente se lo debe trabajar como un todo y cómo la enfermedad de la boca, en este caso la enfermedad periodontal, podría repercutir a enfermedades sistémicas, específicamente en este caso la enfermedad cardiovascular. Bien, muchísimas gracias a todos los presentes.
Si tienen cualquier duda, me parece en el correo, dejé mi correo electrónico en la presentación, si no les repito, mcentenod@ucacue.edu.es. Si quieren que comparta alguno de los artículos, si quieren que comparta alguna otra información. Muchísimas gracias, estimado Adrián. Y Nuevamente, querida audiencia. doctora, Listo. muchas gracias. Pues bien, ahora presentamos a nuestro segundo expositor, la doctora Andrea Paola Pérez Mora, graduada en la Facultad de Odontología de la Universidad de Cuenca, especialista en periodoncia e implantología oral de la Universidad Mayor Chile y docente titular de pregrado de la Universidad Católica de Cuenca, quien expondrá el tema Salud y Prevención Periodontal. Bienvenida, doctor. Señor Patiño, muchas gracias por su presentación. Saludos a todo el público presente, a lo mejor algunos estudiantes míos, estudiantes que no son míos, y también a todos los docentes y el público en general. Nosotros el día de hoy vamos a hablar sobre cuidado, salud y prevención periodontal, que es un tema que en realidad a veces no se toca. La prevención a nivel periodontal es muy importante, entonces vamos a dar un poco de apertura al mismo. Hablemos de algo muy importante que es la salud periodontal, pero antes de tomar el tema de salud periodontal, es importante, si pueden silenciar los micrófonos, por favor. Muchas gracias. Tocar un tema importante que es la salud como tal. Antes se mencionaba que la OMS pronunciaba que era solo el estado de ausencia de la enfermedad, pero actualmente hablamos no solo de la ausencia de la enfermedad, sino también un completo bienestar, tanto físico, tanto mental, y no simplemente esa ausencia. Y esto también sucede a nivel periodontal. Es importante establecer que no solo es que el paciente debe estar libre de inflamación periodontal, sino también es un resultado mental o físico. ¿Qué es lo que sucede a veces con los pacientes periodontales? El paciente viene cansado ya de su enfermedad porque es una enfermedad crónica que va evolucionando con el tiempo, en donde a veces puede tener una pérdida de piezas dentales, mal aliento, movilidad, etc. Entonces, todas esas condiciones nosotros debemos de estar claros y poder tratar esas para que el paciente no sufra más de lo que ya ha venido con sus problemas anteriores. Entonces, no solo enfocarse a este problema de enfermedad, sino también a que el paciente sea un paciente que no sufra ninguna consecuencia mental ni física. A nivel mundial es algo importante de rescatar las prevalencias que son lo más significativo y que también son prevenibles. A nivel de la cavidad bucal nosotros tenemos enfermedades que son prevenibles y las más importantes son, ya tomando en cuenta el cáncer oral y el cáncer bucal. Doctora Pérez, perdón, no se está compartiendo las diapositivas. Por favor. Sí, justamente ya voy a compartirles ahora. Pensé que sí se estaban compartiendo, mil disculpas. Doc, por favor, disculpe, Doc, tal vez si puede activar también su micrófono. Sí, ahora sí, ya. Entonces, disculpen el inconveniente. Entonces, hablando de salud periodontal, ya una fotografía vale más que 1000 palabras. Entonces, en esta fotografía nosotros podemos observar un paciente realmente que no tiene ningún sufrimiento tanto mental como físico. Y hablábamos justamente de este resultado de no tener ninguna enfermedad periodontal. A nivel mundial, nosotros tenemos 3 enfermedades que son importantes, que son caries, gingivitis y periodontitis. Nosotros sabemos que la caries
a nivel de los niños en el mundo, y es lo que dice la carga mundial de enfermedades. En el 2017 mencionó que 530 millones de niños presentan caries dental, 2.300 millones de personas adultas presentan caries dental. Y las enfermedades periodontales, la gingivitis y la periodontitis, son las enfermedades más comunes después de la caries dental, y tenemos que la gingivitis presenta en un 35% de niños, y esto puede variar también en los adultos de un 30 a 80% en personas adultas. En cuanto a las periodontitis, también las más agresivas, que son las crónicas avanzadas, puede variar también de un 30 a 60% dependiendo la población. Pero sabemos que la pérdida de dientes ya esta afecta más o menos a un 10% de la población mundial, que en realidad es un porcentaje bastante elevado. Después de estas tres enfermedades, que son caries, gingivitis y periodontitis, tenemos también el cáncer bucal y también el cáncer oral. Para llegar a entender el tema de que si sabemos que estamos en enfermedad o en salud a nivel periodontal, tenemos que tener establecidos ciertos parámetros, y esos son los siguientes: color, consistencia, textura superficial. También tenemos que tomar en cuenta que el paciente no tenga sangrado, es decir, que no tenga ningún tipo de hemorragia. También la textura superficial, que son características importantes de un paciente con salud. Es por eso que nosotros debemos establecer, y a los que recuerdan y a los que todavía es algo nuevo, dónde está la línea mucogingival, que es una línea imaginaria que divide a la mucosa alveolar de la encía queratinizada. También tenemos algo importante, que es la mucosa alveolar. La mucosa alveolar tiene mayor irrigación que la encía queratinizada. Tenemos toda la encía queratinizada que va desde el margen gingival hacia la línea mucogingival, y esta está caracterizada porque está asociada a salud, que ya vamos a ver por qué. ¿Cuánto? La pregunta sería, ¿cuánto es la encía queratinizada que nosotros debemos tener? Y es uno de los parámetros que nos puede establecer si ese paciente está en salud o no. También el margen gingival. ¿Dónde es la posición ideal del margen gingival? Porque a veces el margen gingival puede estar hacia la corona o hacia la raíz, y eso también nos da un indicio que tenemos un problema. También la papila dental, saber que la papila dental está entre el espacio interproximal, y tomar en cuenta una diferencia que nosotros a veces nos confundimos en términos, porque el espacio proximal es una cosa y el espacio interproximal es otra cosa. El espacio interproximal es el espacio que se encuentra desde el punto de contacto hacia el borde de las piezas, y el espacio proximal es el que se encuentra entre el punto de contacto hasta el borde, y el espacio interpapilar e interproximal es el que se encuentra desde el punto de contacto hacia la encía. Y esos son indicativos importantes para no confundirnos cuando realicemos alguna técnica al paciente. No es lo mismo que el paciente utilice el hilo dental hacia esta zona, solo hasta la parte proximal, o que pueda llegar hacia la parte interpapilar. También es importante, nosotros a veces solo tomamos en cuenta la encía queratinizada, pero también desde un punto de vista oclusal o incisal podemos revisar cómo se encuentra la encía. A veces tenemos una pérdida de una pieza y tenemos un colapso de estos tejidos a nivel de grosor. Entonces es importante también tomar en cuenta los parámetros clínicos que debemos establecer. La literatura menciona, y el último metaanálisis que arrojó el workshop del 2017 de periodoncia, habla que nosotros debemos tener de encía, de grosor, no de altura, de grosor, entre más o menos 1 a 2.5 de encía en grosor. Si tenemos menos de esa encía en grosor, podemos tener también un problema periodontal. Y bueno, teniendo una fotografía mucho más específica, tenemos el límite mucogingival, y también la encía queratinizada. Toda la encía queratinizada está conformada por encía adherida y encía libre. Sabemos que la encía adherida tiene un aspecto de cáscara de naranja,
que le da justo la inserción hacia el hueso y la encía libre. Bueno, lo importante de ver esta parte de la anatomía es por qué. ¿Por qué para mí es importante establecer esto? Porque nosotros podemos decir, bueno, este paciente está sano, pero la idea es prevenir a que no tenga una enfermedad. ¿Cuánto de encía debería tener ese paciente para estar sano? Lang y Lo hace mucho tiempo atrás, y esto no ha variado hasta el 2017 en el workshop, hablaban de que menos de 2 milímetros de encía queratinizada puede tener el paciente un signo persistente de inflamación. A pesar de que en este minuto el paciente tenga salud, puede ser que cuando pierda los 2 milímetros ya tengamos un problema periodontal. Por eso es importante establecer estos parámetros, porque no todos los pacientes reaccionan de forma diferente y su anatomía varía. Entonces ellos sugirieron que al menos 1 milímetro debía ser encía adherida, es decir, esta parte de aquí, encía adherida. Si tenemos menos de esta encía, podemos tener ya un problema periodontal, porque puede pasar que tengamos placa bacteriana asociada, cálculo, y que esta encía, como es tan finita, menos de 1 milímetro, tenga un problema ya de inflamación o recesiones. Establecer también el margen gingival es súper importante. Ese debe estar asociado al límite amelocementario, no estar sobre la corona porque podemos tener un agrandamiento, o hacia apical porque podemos tener una recesión. Entonces, el último consenso, que fue en el 2017 de periodoncia, habla de ciertas determinantes de salud periodontal. Tenemos 3 determinantes importantes. Sabemos que la etiología de la placa de la enfermedad periodontal y la etiología para mantener una salud periodontal es la placa bacteriana. Otra determinante es el huésped, que hay factores locales y factores sistémicos que están asociados, y también el ambiente. En el ambiente, lo más determinante de la salud va a ser el cigarrillo. Ya vamos a hablar un poco de eso. Para tomar en cuenta algo importante en la placa bacteriana, sabemos que es una película que se interactúa con el diente, también puede interactuar con cualquier superficie dura sobre la cavidad bucal, ya sea la ortodoncia, ya sea restauraciones, etcétera, en donde tienen interacciones de comunidades bacterianas de diferente orden y que pueden subsistir y convivir en ese lugar mediante interacciones fisiológicas y también físicas. ¿Cómo saber si el paciente tiene placa bacteriana o no y cuál es su asociación? Tenemos que acordarnos y tomar en cuenta que la placa bacteriana en un paciente puede verse o no. El paciente no sabe qué es lo que tiene aquí. Entonces es importante establecer la placa bacteriana supragingival y la placa bacteriana subgingival, es decir, la que está hacia el surco o la bolsa periodontal. La placa bacteriana supragingival está en relación con la saliva, y la placa subgingival está en relación con otros componentes importantes que son el fluido crevicular, que son la sangre, que son el tipo de bolsa que tenga, que también es el potencial de óxido reducción que tengan las bacterias asociadas a ese entorno. Entonces, ¿cómo saber nosotros cuando un paciente está higienizándose o no? Es mediante el control de placa, y también establecer que menos del 20% del control de placa es un paciente totalmente, podríamos decir, con una buena higiene oral. Pero un paciente que tiene más del 20% de placa bacteriana puede ya estar asociado a una gingivitis o una periodontitis. Otro de los factores locales que están asociados a la enfermedad y a la salud son bolsas periodontales, dependiendo de su magnitud. Las restauraciones dentales son muy comunes. Las restauraciones que se encuentran en los espacios interproximales, a veces esos espacios interproximales no podemos llegar a esas restauraciones que son muy extensas. Entonces puede que la restauración esté acumulando cálculo, placa bacteriana, y obviamente pase el tiempo y pueda producir un daño a nivel de las estructuras. No se conservó el espacio biológico como tal. ¿Y qué es lo que sucede? Que puede haber cierto tipo de inflamación, cierto tipo de bolsas periodontales. El apiñamiento como tal también retiene placa bacteriana, y también, a pesar de que el paciente en esta zona, en la parte vestibular, puede higienizarse bien, a veces no puede higienizarse en la parte donde están los apiñamientos. Algo que es muy común y es un factor no solo de riesgo, sino también etiológico, son las perlas del esmalte,
que son esas invaginaciones que hace el esmalte hacia el cemento, y podemos observar que se invagina totalmente hacia el cemento y hacia la furca, y se pierde inserción y puede haber bolsas. Es muy común esto en la parte anatómica del paciente y es un factor local de riesgo. Tenemos también factores sistémicos que vamos a ver un poquito más adelante y los factores ambientales. Igual, en el 2017, el último workshop hablaba sobre el tabaquismo, que vamos a ver que cuántos cigarrillos son los que un paciente fuma para que sea un factor para la enfermedad, los medicamentos, que son el nifedipino, las cefalosporinas, las ciclosporinas, que pueden producir enfermedad. Cuando un paciente tiene un estrés, el cuerpo se deprime, también puede estar asociado a una enfermedad, y también cierto tipo de vitaminas, como la vitamina K, puede estar también asociada. En cuanto al tabaquismo, es uno de los factores que está más relacionado. Un paciente a nivel mundial, el 29% de la población europea fuma más o menos entre los 20 años de edad, comienzan a fumar, y las edades como promedio son hasta los 40 años. Entonces, en ese tiempo, la población, los jóvenes y los adultos tienen diferentes formas de presentar el consumo de cigarrillo. Depende mucho de qué. De la frecuencia de inhalación. No es lo mismo que un paciente inhale un cigarrillo una vez a que inhale el mismo cigarrillo 10 veces. La persona que inhala una vez, su riesgo disminuye al que inhala el mismo cigarrillo un número mayor. La profundidad de inhalación también, la longitud de la colilla, el filtro que tiene el tabaco, a veces el filtro, hay tabacos que no tienen filtro y otros sí, y sabemos que hay 4.000 componentes en el cigarrillo. Tienen monóxido de carbono, que es el humo como tal, y ese humo, ¿qué es lo que hace? Va a ser una vasoconstricción de toda la parte de las encías, también altera la microcirculación. Es por eso que en los pacientes que fuman, nos podemos fijar, esos pacientes no tienen sangrado ni bolsas, sino más bien tienen un maquillaje de la enfermedad. Tienen más pérdida de inserción, más pérdida de soporte, pero no tienen signos característicos como inflamación, porque la microcirculación está delimitada. Y también la cicatrización. Un paciente que fuma tiene problemas de cicatrización y también problemas de coagulación, justamente porque en la microirrigación de ese paciente están alterados los fibroblastos, también el tejido conjuntivo y el hueso. Otra de las enfermedades que estamos hablando el día de hoy, de lo más específico que produce un factor a nivel periodontal, es la diabetes. La diabetes tiene alteraciones a nivel de la cavidad bucal, que son serostomía, caries, candidiasis, que no nos vamos a englobar en esta, sino más bien en la enfermedad periodontal, porque hay una relación directa entre la diabetes y la enfermedad periodontal. Un paciente diabético que tiene alterados sus valores de colágeno, de fibroblastos a nivel ya periodontal, y también un paciente que tiene una enfermedad periodontal puede hacer que que la diabetes le pueda hacer que, si ya tiene una prediabetes o una diabetes, hacer que se gatille o se agrave más la enfermedad. ¿Por qué? Porque los pacientes que tienen resistencia a la insulina tienen reacciones más hacia tener infecciones periodontales. Es por eso el momento que se controla una diabetes, también se controla una enfermedad periodontal. El momento que se controla una enfermedad periodontal, también se controla la diabetes como tal. ¿Cuáles son los efectos periodontales? Fijémonos dos cosas importantes. Anteriormente vimos la diapositiva en donde hablábamos sobre tabaquismo. En el tabaco teníamos la condición en donde no se gatilla bien los signos clínicos, no hay mucha inflamación, infección, se enmascara la enfermedad, pero en un paciente que tiene diabetes, en cambio, podemos ver todo lo contrario. Podemos ver sangrado, bolsas, cálculo, a pesar de que ese cálculo puede tener un
una exposición mucho más pronunciada hacia esa encía. Entonces, en la enfermedad periodontal, como un paciente diabético, es todo lo contrario. Tenemos muchos más cuadros clínicos inflamatorios justamente por esa pérdida de inserción más marcada. Entonces, hablando de lo que comenzamos, caries que le dejamos a un lado porque no es el tema de hoy, enfocándonos en gingivitis y periodontitis, el workshop final del 2017 nos habla de cosas importantes que se establecieron. No hay una pérdida de sondaje, no hay una pérdida de hueso, pero sí es importante, estamos viendo a breves rasgos nada más, es importante enfatizar en dos cosas. En una, que es el sangrado del sondaje, antes se mencionaba de un 6%, pero ahora hablamos, en el workshop se habla de un 10% de sangrado al sondaje, que ya tenemos un signo de gingivitis. Y bueno, podemos tener diferentes estadios, ¿no es cierto? Un sangrado leve, un sangrado mucho más pronunciado. En cuanto a la periodontitis y a lo que nos enfocamos ahora, se redireccionó mucho a los factores de riesgo y también a cómo progresa la enfermedad. Fijémonos cómo va progresando. Es decir, se tiene una continuidad de cómo progresa el paciente en el tiempo. Es decir, tomando en cuenta aquí la enfermedad, la pérdida ósea. Entonces, se toma en cuenta la pérdida ósea. Si no hay evidencia en los 5 años, vamos a hablar de un grado A. Si hay una evidencia que en los 5 años se perdió 2 milímetros de inserción, de calidad ósea, y en un grado C cuando hay más de 2 milímetros. También tomamos en cuenta algo que vimos al principio que yo les indiqué, era el fenotipo. El fenotipo era cuáles son las características que ayudan a que no haya una enfermedad. Como yo les indiqué, la encía queratinizada que tenga de 3 a 6 milímetros, que tengamos el biotipo grueso, que tengamos un grosor y espesor adecuados, nos va a hacer que ese paciente tenga menos predisposición y se pueda prevenir mejor una enfermedad. Entonces, aquí hablamos del fenotipo del paciente. Hay pacientes que tienen un fenotipo ideal, que es lo que les mencioné, grueso, un biotipo 2, y en esos pacientes, por más que tengan un depósito de biofilm muy marcado, que tengan una placa bacteriana en un 80% podría ser, ellos tienen niveles de destrucción bajos, pero puede ser que ese paciente tenga un biotipo no tan estable y tenga depósitos normales y tenga mayor destrucción. Y puede ser el grado C, en donde la destrucción es totalmente excesiva y obviamente el fenotipo está asociado. Entonces, esto de aquí es algo que se redireccionó ahora en la última clasificación. Y los factores modificadores para las periodontitis, los más importantes, el cigarrillo y la diabetes. Vamos a pasar de una persona que no fuma, una persona que no tiene diabetes, a una persona que fuma más de 10 cigarrillos diarios, que es la condición. Un paciente que tiene una periodontitis muy avanzada es porque fuma al día más de 10 cigarrillos diarios, que ya es un factor de riesgo. No obstante, con un cigarrillo se va a producir una lesión, sino tiene que ser más de 10 cigarrillos, saber la frecuencia, la inhalación y durante cuánto tiempo. Y también la hemoglobina glicosilada. Saber cuánto es la hemoglobina de ese paciente. Si es mayor al 7.0, quiere decir que el paciente tiene una diabetes descontrolada o mal controlada y también comienza a ser ya un factor de riesgo para la enfermedad. Entonces, tenemos un paciente con enfermedad periodontal, con una periodontitis como tal, pérdida de hueso, pérdida de inserción, se perdieron totalmente las papilas, la placa bacteriana o el biofilm asociado a esa lesión también está presente, la placa bacteriana y el cálculo supra y subgingival, la pérdida de espacio interproximal, la pérdida de las papilas como tal,
y las bolsas periodontales que están también presentes en ese sector. Radiográficamente es importante hacer un buen diagnóstico para establecer condiciones ideales o la normalidad o la enfermedad. Y para eso necesitamos radiografías periapicales seriadas, ya que una panorámica no nos puede dar detalles de dónde está esa pérdida de hueso. Fijémonos aquí, tenemos cálculo bacteriano asociado, ya que es radiopaco, y también la pérdida ósea en las estructuras. Es importante tomar en cuenta que al paciente debemos hacerle siempre un control radiográfico para ver si está avanzando o no la enfermedad. Fijémonos aquí también en el sector anterior inferior la pérdida de las estructuras. Bueno, y llegando a establecer la parte de salud periodontal y las enfermedades más comunes, porque el objetivo de esta exposición es que saber cómo esas enfermedades pueden ser prevenibles y cómo pueden ser tratadas, ya que son epidemiológicas. Y hay un modelo que es a nivel de Latinoamérica que se estableció justamente en Brasil, que ellos están puntuando un poco en este trabajo de salud general y salud oral. ¿Y qué es lo que hablan sobre un trabajo interdisciplinar? En donde no solo el odontólogo tiene que establecer un trabajo, sino este conjunto depende mucho de la educación, del deporte, de la alimentación, de la coordinación, de la agricultura, de la participación y estrategias en conjunto que puedan ayudar a prevenir, a promocionar y atender la salud en todos los aspectos. Entonces, desde ahí ya no solo hablamos de salud, sino también cómo es la persona en un todo. También hablamos de una conformación de equipos básicos de salud, que es un poco los planes estratégicos que se dan en el Ministerio de Salud, en donde está conformado por un odontólogo, un médico, una enfermera o un enfermero, y se promueven estos equipos. Y también la promoción de la salud, que es a lo que llegamos, ya que sabemos que la enfermedad periodontal es una enfermedad prevenible. No es una enfermedad de contagio como tal, es muy mínimo el porcentaje de contagio como tal, sino más es una enfermedad prevenible. ¿Y cómo podemos prevenir esa enfermedad como tal? ¿Cuáles son los indicios para prevenir? Vamos a ver que son la higiene oral del paciente, que se puede tratar mediante ciertas técnicas que vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces se enfoca este artículo, esta publicación hecha en Brasil acerca de un modelo de salud que integre la salud general y la salud oral. Es importante promocionar la salud y la salud y prevención de la enfermedad, no solo como individuo, sino saber condiciones familiares, condiciones de la comunidad. La educación, la conciencia social y la movilización son importantes para mantener esta salud pública. Factores de riesgo, como conocer el biofilm, que habíamos hablado de nuestros pacientes, que debe tener un control de placa menor al 20%. También la parte genética, saber el biotipo de ese paciente, cómo son sus encías, es muy importante. Y las determinantes sociales que hablamos, determinantes como sistémicas, como del ambiente, que uno de las más importantes es el tabaquismo. Y modificar ciertas conductas del paciente. Educación para la salud, estilos de vida saludables, que el paciente esté comprometido. Es muy importante el compromiso del paciente. ¿Por qué? Porque nosotros como odontólogos podemos hacer todas las técnicas y el tratamiento en el consultorio, pero si el paciente no tiene un compromiso como tal de su higiene oral, nunca vamos a poder motivarle como tal. La diversidad étnica y cultural del paciente también tienen un peso importante. Entonces, establecer todo esto, estas conductas es importante antes de realizar un tratamiento. A veces nosotros como odontólogos nos enfocamos en darle un tratamiento, pero en realidad tenemos que concientizarle a ese paciente de que su salud es importante, ya que el 50% nosotros trabajamos en el consultorio y el otro 50% depende de cómo ellos se cuiden en casa. Y hablamos de algo importante, a lo mejor es un término nuevo, las ECNT, que son las enfermedades crónicas no transmisibles.
Hay muchas enfermedades crónicas que son no transmisibles a nivel mundial. Hablamos de que un 38 millones de personas mueren por enfermedades no transmisibles. Eso fue lo que se arrojó este estudio en el 2012. Habló mucho de estas enfermedades y que también el 40% son asociadas a muertes, justamente por estas enfermedades no transmisibles. ¿Y cuáles son estas enfermedades no transmisibles? Son enfermedades cardíacas, justamente lo que habló la doctora Centeno, cardiovasculares, enfermedades respiratorias, enfermedades como el cáncer, que están asociadas al estilo de vida del paciente. Es decir, por ejemplo, a la alimentación, a la alimentación como tal y a condiciones de desarrollo del paciente. Entonces, estas enfermedades cardiovasculares, enfermedades, bueno, en general las enfermedades no transmisibles, ¿por qué han tenido un impulso en los últimos años? Es porque nosotros estamos viviendo ya en un mundo que está globalizado, que está urbanizado, que tiene, y que también hay presiones de las industrias alimentarias, es decir, cada vez el tener una vida más saludable se ha hecho una vida más sedentaria. Es decir, ya no tenemos los mismos alimentos que antes, y como ya se globalizó el mundo, tenemos cierto tipo de condiciones alimentarias que hacen que las enfermedades transmisibles hayan superado a las enfermedades infecciosas contagiosas. Es por eso, y el gasto en la salud se ha ido incrementando justamente en la salud pública por esto. Entonces, es importante, este modelo indica cosas importantes como controlar estas enfermedades no transmisibles, y una de ellas son la gingivitis y como tal la periodontitis. Nosotros tenemos que llegar no al tratamiento, sino a cambiar la mentalidad de las personas, promover la salud gingival y también la salud en general, y tener estrategias para prevenir que todas las sociedades experimenten epidemias de factores de riesgo, que es a lo que deberíamos apuntar. Entonces, para ya enfocarnos en el control de la gingivitis, y cuando hablo de gingivitis, también estoy hablando de periodontitis, porque sí, primero siempre va a aparecer una gingivitis antes que una periodontitis, y nunca va a pasar que primero aparezca una periodontitis y luego una gingivitis. Entonces, tenemos tres cosas importantes como odontólogos y futuros odontólogos, que es la higiene oral autorrealizada. Entonces, esa es la parte que el paciente debe realizar en su casa. La limpieza dental profesional, que ya va más a un detartraje y una profilaxis que el paciente no puede hacerse en casa, y a condiciones que son mucho más específicas en una periodontitis, que ya es el raspado y pulido radicular como tal. Y programas de profilaxis estructurada. ¿Por qué hablamos de programas de profilaxis estructurados en los pacientes? Porque ellos necesitan saber cuántas veces tienen que cepillarse los dientes, qué técnica de cepillado tienen que utilizar, qué cepillo tienen que utilizar, porque la mayoría de pacientes nos van a decir, sí, utilizamos cepillos y nos lavamos los dientes, pero los estudios arrojan mucho la condición en donde el paciente tenga buenas técnicas de cepillado y buena higiene, porque si no, no se englobaría totalmente. Entonces, hablamos primero del cepillo. El cepillo, ¿cómo debería ser el ideal? Porque nosotros como odontólogos debemos saber recetar el mejor cepillo al paciente, y en las farmacias, en la parte comercial, tenemos un sinnúmero de cepillos, de marcas, de tipos de nylon, de tipo de cerdas, de tipo de cabezas. ¿Qué es lo que arroja la literatura acerca de la mejor evidencia? ¿Qué sería el mejor cepillo? Primero, habla que el cepillo manual reduce la placa en un 42%. Es decir, que el cepillo lo que se encarga es de reducir la placa bacteriana. Lo que no se encarga el cepillo manual, y la evidencia y los metaanálisis no tienen una evidencia bien marcada acerca de que el cepillo manual va a eliminar la inflamación gingival. Pero sí
Lo que hace el cepillado es reducir la placa bacteriana a un 42%. Durante todas las evidencias y en la literatura mucho más antigua se habla, y eso no ha cambiado, de que el nylon debe tener un diámetro de 0.23 milímetros para que pueda ingresar y cepillar las zonas que nosotros necesitamos. Ahora, doctora, nos preguntan nuestros pacientes cuál es el cepillo ideal, cuál es el cepillo ideal, cuál es el cepillo que debe usar el niño, el adulto, etcétera. Este esquema muestra cómo debe ser el cepillo. Las anchuras están establecidas para los niños, para los adolescentes y para los adultos. En los niños debe tener una anchura de la zona del cepillo de 9 milímetros máximo, en los adolescentes de 11 y en los adultos de 13. La longitud de la cabeza también varía en los niños, adolescentes y adultos. En los niños va de un 15 al 25 milímetros, en los adolescentes de 17 a 30 y en los adultos de 18 a 40. Y la altura del filamento, si se fijan, solo en los niños es más pequeñita la altura del filamento, y en los adultos, la mayoría, en los adolescentes y adultos es igual. Nosotros tenemos aquí variables tipos de cepillos, unos planos, unos con curvaturas, unos con diferentes niveles, unos con entrecruzamientos de las cerdas, cepillos que son totalmente planos y rectos, los nylon, otros que van en multiniveles, y las puntas también, puntas rectas, puntas romas, puntas afiladas. La literatura nos menciona que los cepillos planos van a reducir un 24 a 47%. Los de multinivel, que son estos de acá, las cerdas presentan diferentes niveles, de un 33 a 54%. Y los que se entrecruzan de un 39 al 61%. Entonces vemos que, bueno, sí hay una diferencia, pero en los de entrecruzamiento son los que más deberían ocuparse para que puedan llegar a los espacios interproximales. Y en cuanto a qué cepillo, con qué tipo de punta activa o punta pasiva debería ser, se menciona, bueno, depende cada paciente y cada caso, pero que más bien debería ser Roma para que no pueda lastimar las estructuras. Y aquí va lo que comenzamos en la parte inicial de la exposición. Depende mucho el biotipo del paciente, el tipo de encía que tenga, si es gruesa, si es queratinizada, cuánto es el grosor. Nunca vamos a usar un cepillo con una punta activa en un paciente que tiene un biotipo fino y que tiene un grosor de menos de 1 milímetro de encía. Entonces depende mucho de qué paciente vamos a utilizar. Y bueno, se ha hablado mucho y ahora está como de moda. A veces los pacientes nos dicen qué cepillo utilizar, un cepillo manual o un cepillo eléctrico. La evidencia nos muestra que los cepillos manuales, igual que los eléctricos, tienen una disminución de placa casi en la misma proporción. El 42% de los cepillos eléctricos y entre 35 y 76 de los manuales, y los eléctricos entre un 35 a 76%. Depende mucho de qué tipo de cepillo eléctrico sea, ya que hay cepillos que han sido de pila, que duran muy poco, y hay cepillos que son recargables y con baterías reemplazables, que les hace mucho más potentes y fuertes. Y depende también del tipo de movimiento. El movimiento que va de lado a lado tiene menos efectividad para eliminar la placa bacteriana que los que hacen un movimiento oscilante, es decir, oscilante como muestra el esquema en todas las direcciones. Pero la recomendación, porque nosotros estamos hablando de prevenir una enfermedad y sabemos que la parte económica del paciente tiene mucho que ver, no hay una variación entre la disminución de placa bacteriana, pero sí es recomendable en los pacientes que tienen algún problema de motricidad o tienen alguna alteración neurológica y no puedan cepillarse con un cepillo manual.
En cuanto a los cepillos interproximales del hilo dental y el palillo, ¿qué es lo que es lo mejor? Porque podemos decir, bueno, yo me cepillo con el cepillo interproximal, con el hilo dental, con el palillo. ¿Qué es lo que nos dice la evidencia hoy en día? Tenemos tres cosas acá. El cepillo interproximal, que la evidencia sugiere que es el método más efectivo para eliminar la placa bacteriana. El hilo dental también es útil, pero tiene un porcentaje menor, y el palillo dental. ¿Por qué la evidencia muestra que el cepillo interproximal es el más adecuado para realizar la limpieza? Porque primero, que el paciente tiene mejor apertura y más conformidad y un mejor comportamiento frente a los cepillos interproximales. Y también que no en todos los pacientes está indicado el hilo dental. Los cepillos, yo puedo usar un cepillo rosado en un paciente y este cepillo en otro tipo de paciente, que vamos a ver cómo. Entonces, es el que mejor registra la evidencia para hacer el cepillado interproximal, antes que el hilo dental y que el palillo dental. Y nosotros tenemos en el mercado variaciones de cepillos interproximales justamente para tratar a diferentes pacientes. Un paciente que es casi, tiene salud casi, y no tiene ni siquiera gingivitis, yo puedo recomendarle un cepillo de 0.4, de 0.45 milímetros que se introduce en el espacio interproximal para poder higienizar esas zonas que a veces no se pueden llegar. O si no, en pacientes que, como se ve en la fotografía del lado derecho, que tenemos ya un orificio, una pérdida de la papila, y en estos pacientes, si yo le doy el cepillo más pequeñito, no va a poder ingresar. Entonces tenemos que darle un cepillo mucho más grueso para que pueda barrer y limpiar bien las estructuras. Entonces, la sensación que tiene el paciente de higiene nos da que es la mejor técnica para la limpieza del espacio interproximal. En cuanto a la frecuencia del cepillado, ¿qué es lo mejor? La literatura nos menciona, ya bueno, con todos los metaanálisis que se han establecido, todos los estudios que se han hecho, si nos podemos fijar, son de las categorías de los cepillados, de cuántas veces al día se cepillan los pacientes, y casi la mayoría de estudios toma en cuenta de 1 a 2 veces. Entonces, el cepillado infrecuente, es decir, que sea menos de una vez al día, está asociado sí con problemas graves de enfermedad. Pero en la mayoría de literatura se menciona que son 2 veces al día que tenemos que cepillarnos para mantener la salud periodontal. Menos de una vez o una vez ya tenemos, o sea, que sea un cepillado infrecuente, tenemos ya problemas de enfermedad periodontal. Entonces, hablando ya un poco de cepillado dental, llegamos ya, bueno, tenemos todas las técnicas de cepillado, sabemos que qué cepillo debe utilizarse en cada paciente, sabemos que el cepillo tiene que ser cada 2 veces al día, pero llegamos a una parte importante que es el cepillado dental traumático. Cuando mi paciente está cepillándose mal los dientes, ¿cuántas veces tendría que yo recomendarle al paciente el cepillado? ¿Cómo deben ser las cerdas? Porque eso nos preguntan los pacientes diariamente, y a veces ellos están un paso adelante de nosotros porque ven, pero doctora, me compré este tipo de cepillo con estas características. En el 2015, el Journal de Periodoncia habló sobre el cepillado dental traumático y tomó en cuenta todos estos parámetros. La frecuencia de cepillado dental, que, ojo, es diferente a la frecuencia de cambiar un cepillo de dientes. La frecuencia de cepillado es cuántas veces nosotros nos cepillamos los dientes. La técnica horizontal, que es la más común. ¿Por qué es la más común en el medio? Porque es la más fácil de realizar. La mayoría de pacientes utilizan una técnica horizontal, no porque sea la indicada para ese caso, sino porque para el paciente es la más fácil y la más rápida. También está asociado el cepillo dental traumático a la dureza de las cerdas,
a la duración del cepillado, que tiene que ser más o menos en un tiempo establecido. Hay pacientes que se cepillan los dientes en 1 minuto y hay pacientes que se cepillan los dientes en 7 minutos, que también sale del rango de la duración del cepillado. Y la frecuencia de cambiar un cepillo. Pero los que tienen mayor evidencia en cuanto a que son los más imponentes en cuanto al cepillado dental traumático son la frecuencia de cepillado dental y la técnica que realiza el paciente. Obviamente tenemos que considerar estas situaciones, no es lo mismo un cepillo con esta condición a esta condición de acá. Y bueno, hablando un poquito ya de cepillado justamente, que es un cepillado traumático y hilo dental, nosotros vamos a enfocarnos justamente en estas dos condiciones que pueden producir un trauma a nivel del tejido en un paciente, inclusive y con condiciones de salud, porque aquí el paciente está con salud. El que tenga una recesión, el paciente no le duele, no está inflamado, pero tiene salud periodontal. El problema es que tiene una recesión que estéticamente le puede tener problemas. Y traumáticas son el cepillado, el hilo dental que producen recesiones, los piercing, el tratamiento ortodóntico, la parte oclusal y las preparaciones protésicas, que es lo que habló Sukeli en el Kiten Sense, que fue en el 2012, lo último sobre recesiones periodontales. Y aquí tenemos por el cepillado traumático, a veces los pacientes no se cepillan los dientes, sino se dañan totalmente las estructuras. Podemos ver fotografías de un cepillado traumático, inclusive con el cepillo interproximal. O inclusive el hilo dental, en vez de llegar a la porción solo apical, llega hacia la parte más interna, y el paciente dice, pero yo tengo que introducirme bien hacia adentro el cepillo para que el hilo para que pueda limpiarse, y llegamos a tener este tipo de recesiones por trauma. Igual los piercing pueden producir, bueno, esto es para que entendamos el diagnóstico diferencial. Los piercing pueden producir cierto tipo de recesiones. En los pacientes vemos que este está muy asociado a un periodonto que es muy fino y puede producir una recesión. Justo está si no se puede observar, ahí está la S que hace el piercing. También un piercing en la parte de la lengua puede producir este tipo de recesión. Bueno, estamos haciendo un diagnóstico diferencial para que sepan cuáles son por cepillo traumático y cuáles son por otra condición. Y también la ortodoncia. Obviamente la ortodoncia puede producir cierto tipo de alteraciones, ya sea por la tabla vestibular o la placa bacteriana asociada. Las restauraciones que habíamos hablado, imagínense, estas restauraciones que son defectuosas, que son hacia cervical, pueden producir también un daño de tejido y siendo ya un factor local para producir ya un daño. Fijémonos todas estas restauraciones cervicales que no tienen márgenes pulidos de terminación y con el tiempo van produciendo tipo de recesiones. De origen bacteriano, sabemos que las bacterias también producen, lo que hablamos del principio, la carga bacteriana de un paciente puede producir inflamación y puede producir recesiones con inflamación. También de tipo bacteriano, después de un tratamiento periodontal vemos la pérdida de papilas a este nivel y también la pérdida de continuidad de tejidos. Es importante los dentífricos. La literatura menciona que hay una asociación directa entre un dentífrico y el cepillado. El dentífrico tiene porciones para el control químico de la placa, como son abrasivos, tensoactivos, humectantes, espesantes, estabilizadores y agentes terapéuticos. Hay un mayor porcentaje en cuanto al control químico con los dentífricos, las pastas de dientes, y un menor con los enjuagues bucales. Es decir, si yo tengo a nivel de una comunidad que escoger entre la pasta de dientes y el enjuague bucal, tiene una mejor evidencia el hecho de que tengamos que ocupar la pasta de dientes. Porque el enjuague bucal también es un antibacteriano, un antiséptico, pero el dentífrico como tal tiene esta porción de flúor y todos los agentes que les mencioné para dar las condiciones ideales para la higiene oral.
Los enjuagues bucales, ya para los tratamientos periodontales como tal, las enfermedades periodontales, el mayor utilizado, la idea tampoco no era colapsarles con todos los tipos de enjuagues, es la clorexidina, que tiene una acción directa sobre las bacterias, evita la formación de esta biopelícula, que es el factor inicial, impide la absorción de bacterias y desorganiza las masas bacterianas. La clorexidina en una presentación de 0.12%. Entonces, llegando a esto, una higiene oral autorrealizada por parte del paciente, técnicas de cepillado, yo con mi experiencia, lo que he podido ver que es muy importante esto en los pacientes, motivarles, indicarles cómo tenemos que cepillarnos los dientes para que ellos puedan, como les indiqué al principio, algo individual, algo colectivo que sea para la familia y en la comunidad. Individual uno puede indicarle la técnica y eso se puede traspasar o dilatar a su familia y también a la comunidad. Limpieza dental profesional y programa de profilaxis estructurada. Como último, el CEPA, que es la Sociedad Española de Periodoncia y Osseointegración, habla en la última reunión que tuvieron ellos en el consenso que es importante tomar en cuenta estos parámetros. Cepillar los dientes, tus dientes y encías con un dentífrico que era lo que les mencioné, más que los enjuagues dentales. Usar la seda dental o cepillos interdentales. Ya sabemos que los cepillos son, con la evidencia y los metaanálisis, los que más deberían ser utilizados. Reforzar una higiene con un colutorio y renovar el cepillo cada 3 meses. Y lo último, cada 6 meses visitar al dentista o, bueno, y en un caso específico, al periodoncista. Entonces, mi mensaje final sería, y es lo que se enfocó el objetivo de esta charla, que es muy importante prevenir. Prevenir es la clave para nosotros tener buenos tratamientos con nuestros pacientes. Sin nada más que decir, espero les haya gustado la charla y estoy abierta a sus inquietudes y preguntas. Gran ponencia, doctora. En este momento damos paso a las preguntas formuladas en el chat por parte de los asistentes. Doménica Mores nos dice, muy buenas tardes, doctora. Excelente ponencia. Mi pregunta es, en la serostomía, ¿cuáles serían las consecuencias de la pérdida de saliva hacia los tejidos gingivales? Ya, bueno, la serostomía es una condición en donde hay una disminución de la saliva como tal. Entonces, el ambiente de la cavidad bucal se vuelve mucho más alterado, es decir, su pH cambia, se hace un pH mucho más ácido. Hay mayor resequedad de las porciones, ya que la saliva tiene un componente que le da lubricación a la estructura, la saliva tiene cantidades de inmunoglobulinas que le van a dar la defensa, tiene anticuerpos. Entonces, cuando disminuye la saliva en la cavidad bucal, ¿qué pasa con las encías? Las encías se van al igual que con los dientes, va a haber una resequedad. El momento que hay una resequedad de las encías, que la saliva, como ya no tiene esa capacidad protectora, que hace que sea una superficie mucho más expuesta a bacterias. Justamente por esa disminución de esa lubricación del pH, de los anticuerpos que tiene, de las inmunoglobulinas. Por lo tanto, a nivel de las encías, lo que sucede es que comienzan a disminuir todos estos factores que les estoy mencionando y es más fácil que las bacterias puedan entrar hacia el surco y producir una enfermedad periodontal. Y es más fácil también que existan problemas ya más graves como una periodontitis, porque hay una actividad de bolsas periodontales mucho más específicas. Hablando también de las bacterias, del potencial de óxido-reducción que tienen. Mientras más bacterias se asocian a una bolsa más profunda, es mucho más fácil que se introduzca la enfermedad periodontal. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Tenemos de parte de Cristina Clavijo. Buenas tardes, doctora. Excelente ponencia. Mi pregunta es, en los niños, ¿qué cepillo recomienda entre eléctrico o manual? Es una buena pregunta. Bueno, yo no soy odontopediatra, pero mi recomendación es que
en los niños todavía ellos están recién conociendo cómo es el cepillo, ¿no es cierto? Entonces, la recomendación sería que utilicen un cepillo manual de una cabeza no específica, la más pequeña, para que ellos puedan poder tener la motricidad que necesitan, adquirir la motricidad. Porque si nosotros le damos un cepillo, un cepillo eléctrico, ¿qué es lo que sucede? El niño se coloca el cepillo, el niño se coloca el cepillo y hace solo este movimiento, se queda ahí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nosotros debemos hacer? Que el niño, mediante la motricidad que está adquiriendo, pueda cepillarse los dientes con las técnicas adecuadas. ¿Por qué? Porque la diferencia no es muy importante, como vimos. Yo puedo tener el cepillo interproximal y colocarle en la lengua. El niño puede estar ahí con el cepillo interproximal. Pero si nosotros le educamos al niño a que sepa que con el cepillo interproximal, con el cepillo eléctrico o con el manual, realizar las técnicas adecuadas, no varía. Y la condición de la literatura no ha variado entre que un cepillo manual y un eléctrico va a tener el mismo éxito casi. Entonces, yo no recomendaría. En los pacientes pediátricos en cuales sí recomendaría son en pacientes que tengan, por ejemplo, síndrome de Down, en pacientes que tengan problemas de motricidad, que tengan alteraciones neurológicas, que tengan un cierto tipo de parálisis, en ellos sí. Pero como lo ideal sería que los niños aprendan las técnicas para cepillarse bien los dientes, que es la técnica circular que se utiliza en los niños. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Tenemos de parte de María del Carmen Pariona, buenísima ponencia, doctora Andrea. Mi pregunta es, ¿existe alguna relación de cepillado dental y TOC? Marita, quisiera saber cuál es el signo de las siglas de TOC o POC, no sé si le entendí bien. TOC, doctora. No, la doctora nos pone con las siglas de TOC. El trastorno obsesivo compulsivo, ¿en los niños o en general? Sí, doc, es un trastorno obsesivo compulsivo. Creo que nos dicen adultos. En los adultos, ya. Es importante este trastorno obsesivo compulsivo, ya que hay pacientes, y es justamente el cepillado traumático que tienen los pacientes. ¿Por qué? Porque la fuerza que se ejerce sobre las superficies dentarias y el tiempo, como vimos, la frecuencia de las técnicas de cepillado que tenga el paciente, tienen sí una relación directa sobre las recesiones gingivales y pueden hacer en conjunto desde el premolar, desde el canino hasta el premolar, este cepillado traumático. Es muy común este cepillado traumático en los pacientes que tienen trastornos compulsivos o obsesivos. Es más, ¿se acuerdan que vimos en la exposición que que hay una relación directa entre el cepillo traumático, ya, y la frecuencia de cepillado? Los pacientes que tienen trastornos compulsivos, ¿qué es lo que hacen? Se cepillan mayor cantidad de tiempo y la frecuencia de cepillado no es la que vimos que eran 2 veces para tener una higiene bucal, sino esos pacientes se cepillan 4 o 5 veces porque tienen una obsesión, una compulsión frente a ese hábito. Entonces hay una relación directa justamente por estas dos variables que vimos, la frecuencia de cepillado que hacen más veces en el día y también la fuerza que ejercen sobre la superficie. Ojo, no olvidarnos que hay otro factor importante que es el biotipo, si es un biotipo muy fino o si es un biotipo muy grueso. También involucra mucho en las técnicas. Bien, doc, tenemos otra pregunta por parte de Miriam Garzón. Doc, buenas tardes, excelente ponencia. ¿Qué hábitos de higiene oral se puede recomendar a pacientes que tienen apiñamiento dental? Ya. Aquí hay que evaluar dos cosas importantes en los pacientes que tienen que tienen apiñamiento. Primero, sus pacientes con una técnica, con el cepillo, no es suficiente. ¿Por qué? Porque el cepillo dental sirve para limpiar las estructuras vestibulares de las piezas. El cepillo dental no sirve para limpiar los espacios interproximales. Todo el mundo, todos los pacientes deberían usar un cepillo interproximal.
Más aún en un paciente que tiene apiñamiento. Esos pacientes deben usar siempre un cepillo interproximal. Esa sería la primera condición. Cepillo interproximal o cepillo hilo dental, o hilo dental. En los pacientes, y aún así puede haber problemas de gingivitis o periodontitis. Después de esa primera recomendación, la segunda sería motivar y recomendar un ortodoncista o que utilice ortodoncia, porque el apiñamiento es una condición, es un factor local, genético del paciente, digamos así, que está produciendo ese apiñamiento. Entonces, trabajar conjuntamente y motivar al paciente o indicarle el tratamiento de ortodoncia para poder alinear esos dientes y que tenga buenas condiciones de higiene oral, porque ya se sale un poco de la higiene oral que puede realizar el paciente en su casa. Bien, doctora, tenemos otra pregunta. Dice, buenas tardes, doctora, excelente ponencia. Mi pregunta es, en las personas fumadoras que tengan enfermedad periodontal, ¿qué tipo de cepillado recomendaría? En las personas fumadoras, ¿qué tipo de cepillado? Primero, es importante, volvemos al principio básico, un paciente fumador, ver qué biotipo tiene el paciente fumador, porque el paciente puede tener un biotipo fino y tener recesiones, o un biotipo grueso y tener agrandamientos, ¿ya? Entonces, cuando yo establezco si el paciente tiene recesiones o tiene agrandamientos, sé qué tipo de cepillado voy a usar. Si un paciente tiene recesiones, tendría que hacer un cierto tipo de técnica, que es la de Charters, y si tiene agrandamientos, puedo hacer la de Bass o la de Stillman. Entonces, primero, antes de decir, bueno, es fumador y establecer en mi cabeza una técnica, tengo que observarle al paciente. Eso, por un lado. Y otra cosa, los pacientes fumadores, no tiene mucha relación la pregunta, más bien se enfocaría más al tipo de biotipo y cómo ustedes le ven al paciente clínicamente para elegir el tipo de cepillado. Bien, doctora, tenemos felicitaciones por parte del doctor Evingen Villavicencio, que nos dice, excelente ponencia, doctora. Y Muchas bien, gracias, doctor. agradecemos su intervención, doctora Andrea. Esperamos tenerla nuevamente en espacios similares en una próxima ocasión. Muchas gracias, doctor. Gracias, Adrián. Muchas gracias a usted y al público presente. Bien, finalmente damos por cerradas las intervenciones de este día dentro de las jornadas académicas de odontología comunitaria y actualizaciones. Muy buenas tardes con todos.